Los hechos narrados en este video fueron obtenidos de entrevistas, relatos urbanos y libros, entre otras fuentes. No es nuestra intención dañar, denigrar o criticar a las personas involucradas. Solo contamos los hechos en base a las evidencias encontradas. El 13 de diciembre del 2006 fue aprobada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas la Convención en Protección de las Personas con Discapacidad. En ella se trató de visibilizar diferentes situaciones que afectaban a las personas con discapacidad precisamente. Se centraron diferentes paradigmas de los que hoy en día se hablan. Cómo dirigirse a las personas con discapacidad, cómo tratarlas y cómo hacer valer sus derechos. Hoy en Criminalia hablamos de discapacidad. ¿Cómo está trabajando el Ministerio con respecto a esta área? Y en el Ministerio estamos trabajando con muchas aristas, digamos, desde el 2018, desde el plan estratégico, se ha generado o se ha puesto, digamos, sobre la mesa el tema de la discapacidad de una manera significativa. A partir de ese momento, digamos, se fueron instalando o armando un montón de redes, y una de ellas es la red de rehabilitación, ¿no? En esta red de rehabilitación hace un tiempo, digamos, que se viene trabajando sobre generar espacios enfocados hacia la discapacidad y la rehabilitación. Entonces se ha inaugurado en el 2018 el Centro Jure, que es un centro en Alto Comedero. Se refuncionalizó el CEMIR, que era el centro que tenía la Tupac, con dos proyectos muy asertivos y con dos proyectos muy específicos relacionados, uno a lo que es la autonomía, la autogestión, que ese sería el CEMIR, y después como centro de rehabilitación más planteado desde lo psicofísico, el Centro Jure. Y a partir de eso se siguió construyendo, se fue dando fuerza a esta red. Con el organigrama se generó en cada hospital una unidad de rehabilitación que justamente lo que hace es unificar todas las áreas que abordan la discapacidad, que abordan en rehabilitación, y empiezan a trabajar en conjunto. En el año pasado se inauguró espero que no sea el último, el Centro de Rehabilitación de Tilcara, que es, digamos, como el Centro Jure sería como el eje central, digamos, y a partir de ahí está pensado todo un proyecto para cada una de las regiones, generar centros de rehabilitación secundarios para que pueda haber un primer nivel, segundo nivel y tercer nivel en rehabilitación, y se puedan constituir esta red importante que pueda dar cobertura, digamos, a toda la población. Jessy, como mujer, ¿cuáles son otras barreras? Teniendo en cuenta, si nos podés contar un poquito el contexto de cómo llegaste a perder la visión, ¿no? Sí, yo nací prematura, tengo mi diagnóstico de retinopatía del prematuro, entonces fui perdiendo la vista de alguna manera de uno de mis ojos, que es el ojo derecho, de manera más gradual. Del ojo izquierdo fue así como de la noche para la mañana, a los 12 años. Y desde ahí vinieron años de cirugías, hasta que un día dije, basta, ya no puedo más seguir esperando soluciones, sino aprender a vivir con esa realidad, porque era, no sé, creo que 3 años de querer una realidad que no podía alcanzar. Y era una realidad dolorosa porque vos esperás después de cada cirugía volver a ver. Entonces te sacan vendajes, sí, mañana ya veo, y empezás a hacerte todo un plan de vida y resultaba que no veías. Entonces era otro golpe.
Y en un momento dije, ya no puedo más seguir esperando. Y dije, bueno, vamos a ver qué hago con esta vida que me tocó. Y ahí creo que empecé a vivir y a tomar conciencia que era una persona ciega. ¿Qué está contemplado como discapacidad en el ministerio? Discapacidad es una situación, entonces no hay tal o cual enfermedad, digamos, que signifique igual a discapacidad, ¿no? La discapacidad es toda una situación en donde uno sí valora o ve esta condición de salud, ¿no? Y lo que tiene que ver es cuánta participación en la sociedad tiene esta persona y qué barreras aparecen en el medio. Entonces recién ahí se piensa o se diagnostica la situación de discapacidad. Es según las barreras, digamos, que se encuentran, que no le permite a una persona con una condición de salud específica, que no le permite la plena participación dentro de la sociedad. Entonces, muchas de las problemáticas, digamos, pueden ser consideradas discapacidad, pero es multifactorial y yo lo que tengo que hacer es hacer una evaluación, que para eso son las juntas o la Junta de Evaluación en Discapacidad, es una junta especializada que lo que hace no es ver a ver cuánto tenés de condición de salud o qué condición de salud tenés o qué problemática, qué patología. No, ellos lo que hacen es justamente evaluar esta condición de salud, ver cuáles son los factores personales o los factores ambientales que pueden estar poniendo barreras y que no le permiten a la persona funcionar libremente. ¿No? Entonces, para eso existe esta Junta de Certificación de Discapacidad. ¿Qué barreras tuviste que derribar, ¿no? Hasta tu actualidad en la vida? Mira, las barreras más grandes y las que más recuerdo, porque claramente me marcaron más, fue siempre al nivel educativo. El nivel educativo es un nivel que, si bien tiene muchas legislaciones, ¿no?, muchas normativas que seguir, dentro de los espacios educativos se vive otra realidad, o por lo menos en mi época. Así que las mayores barreras siempre las tuve en ese ámbito. ¿En la actualidad estás estudiando? En la actualidad he dejado de estudiar. La idea siempre es volver y terminar las materias que me quedan pendientes, pero la verdad es que son a veces las barreras que están, y a veces querés superarlas y querés avanzar, pero a veces te marcan tanto que volver es como ese miedito de decir, ay no, otra vez esto, por favor no. Y eso, espero que el ambiente sea más amigable en algún momento, pero bueno, es un proceso igual, ¿no? ¿Nos podés contar tu experiencia? ¿Cuál fue el ambiente no amigable? Yo estudio una carrera que tiene algunas materias que son muy visuales. Yo tengo discapacidad visual y en un momento tenía una materia que tenía que ver sí o sí para poder dar algunos tipos de informes, y claro, llegó de que no veo y entonces era, bueno, no la vas a poder hacer, entonces no es una carrera que vos puedas realizar. Eso me pasó hace muchos años, mira, no te estoy hablando, creo que más de 7 años, más de lo que dura una carrera. Eso me llevó a retrasarme muchos años, dejar de estudiar. Cuando volví para cursar materias fue más amigable con otras docentes, obviamente, porque eso es lo que tiene el sistema educativo. Hay normativa, hay legislaciones, pero a veces depende mucho de lo que hace el docente en las aulas. Y eso muy pocas personas las pueden controlar, ¿no? Depende de la voluntad, que eso está muy mal, porque no debería ser así, pero tenés que decir, bueno, espero que me toque un profe bueno, espero que me toque un profe que comprenda que en serio ese pizarrón no lo veo, que en serio un parcial no lo puedo hacer de esta manera, sino de otro. Entonces creo que eso es jugar mucho con los proyectos de vida de las personas con discapacidad en este caso. Esperar a que te toque a alguien buena onda. ¿Cuál es tu carrera, la que estás estudiando? Licenciatura en Psicología. ¿Cuáles son los principales paradigmas que se van rompiendo con respecto a la discapacidad? O que se intenta, ¿no?, desde el ministerio, teniendo en cuenta que es bastante complejo llevar del texto escrito a la realidad, ¿no? Sí, eso es bien complejo, digamos. Yo siempre cada vez que voy a conversar con alguien,
porque todo el mundo me dice, no, bueno, porque el nuevo paradigma de la discapacidad, el paradigma desde los derechos humanos, y yo digo, pará, este nuevo paradigma hace del 2006, digamos, que está planteado en la convención. Entonces ya poco nuevo, está por cumplir los 20 años, ¿no? Ya es adulto este paradigma. Entonces la verdad es que tenemos que ver eso, o sea, tenemos que pensar en los derechos de la persona con discapacidad, digamos, y no tenemos que pensar en la patología como discapacidad. El gran problema que nos encontramos es que muchos de los que hoy están, digamos, en diferentes lugares, se han formado en un momento en donde todavía el paradigma era muy tutelar. El paradigma de la discapacidad era, bueno, a ver, pobrecito, yo cuido, yo a ver qué es lo que necesita, yo le doy. Y no se pensó nunca que esa persona tenía el derecho para vivir libremente, para trabajar, para casarse, para tener hijos, para decidir, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el punto. Este paradigma que ya va a cumplir 20 años, el año que viene, lo tenemos que constantemente informar, constantemente lo tenemos que poner en mesa, ¿no? Para que se pueda comprender. Hay mucha estigmatización, hay mucho dolor enquistado, digamos, en la palabra discapacidad, y esto hace que las cosas no se hablen libremente. Entonces yo pienso que ese es uno de los grandes problemas, digamos, que tenemos, parte de la comunicación. Jessy, desde la convención del 2006 se plantearon diferentes paradigmas para las personas con discapacidad, ¿no? Entre ellas se habla mucho de cómo uno se refiere a las personas con discapacidad. En este último tiempo se escuchó hablar de diversidad funcional. ¿Cómo te llevas con eso? Mira, yo trabajo mucho, ¿no? en todas las actividades que son un poco de promoción, difusión de prácticas adecuadas y respetuosas hacia las personas con discapacidad. Yo a veces a esas cosas les tengo un poco de miedo, te digo, ¿no? Porque a veces acompañamos, la diversidad funcional, las personas que funcionan de manera diferente, no sé, como que después va acompañada de tienen que ir a el lugar especial para ellos, ¿no? Entonces como que tu forma de nombrar está reayornada al 2025, pero tu discurso que sigue después está ayornado a la exclusión. ¿Por qué? Porque hay un lugar específico, hay una categoría específica, hay un día específico que las personas con discapacidad pueden ir a comprar tal cosa. Entonces, por más que vos pongas el mejor concepto, va a depender mucho de lo que acompaña a eso. ¿Me entendés? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando hablamos del modelo social de la discapacidad, hablamos de personas con discapacidad activas, personas con discapacidad con derecho a decidir, a buscar información, a ser informadas. Bueno, hoy el contexto actual te hace ver que las personas con discapacidad estamos siendo vistas otra vez desde un modelo médico, o sea, de un modelo anterior al modelo que te estoy hablando, ¿no? El modelo social. Estamos reducidas a un diagnóstico. Ya no se piensa en todo el resto de la persona, en esto que yo te digo, la red de apoyo, el contexto, la comunidad, ya no. Entonces, eso es algo que me preocupa mucho, el saber nombrar, pero no saber acompañar ese concepto con prácticas que defiendan los derechos de las personas con discapacidad. Si bien hay leyes a nivel nacional, Jujuy cumple con una especial característica donde pone más énfasis o más cuidado en las personas con discapacidad, más allá de que a algunos le pueda parecer que no es así, ¿no? Desde el Ministerio, ¿cuáles son las áreas donde más se enfocan o se centralizan? Bueno, hay muchísimas leyes, como vos decís, hay leyes que se han ido mejorando, hay leyes que han ido cambiando un poquitito la terminología, por esta cuestión del paradigma, que antes era más tutelar y hoy lo pensamos como una persona de derecho, digamos. Sí, a lo que nosotros, digamos, enfocamos es que la persona pueda desarrollarse, digamos, y pueda tener cierta autonomía. Entonces, es ahí un poquitito donde apuntamos
a estos espacios, y cuando nosotros pensamos en qué es lo que vamos a desarrollar, digamos, o cuáles son los ejes de trabajo dentro del Ministerio de Salud, es justamente fomentar la autonomía, fomentar la autogestión, fomentar la independencia. ¿Se puede ser una persona con discapacidad y ser independiente? Sí, sí se puede. Seguramente que puede llegar a requerir algún tema de adaptaciones o puede requerir algún tipo de apoyo. Ojo que por ahí lo que son los sistemas de apoyo va desde una persona al lado que asista hasta puede ser un apoyo, una sugerencia que yo le haga a un profe de educación física para que la persona, digamos, con discapacidad pueda participar libremente dentro de su clase, ¿no? Entonces, apoyos son desde una sugerencia mínima hasta una persona o por ahí algún elemento que requiera, pero sí es posible ser independiente. ¿Esta red de apoyo te permitió tener una relación de pareja? Porque teniendo en cuenta, ¿no?, que llega un punto donde también pasás a ser, o te quieren cuidar tanto que te meten en una burbuja y pasás a ser, no llegás a ser una mujer, siempre sos la niña eterna, ¿no? ¿Cómo hoy, a la edad que tenés... ¿cómo? No la vamos a decir. No, pero ¿cómo te desarrollás como esa parte femenina tuya? Mira, todo lo que es proyecto de vida o todo lo que es compartir tu vida con otra persona, en las familias impacta de diferentes maneras, ¿no? Por un lado esto de la protección, del pensar que siempre sos una niña, y esto de la niña se relaciona mucho con que, bueno, si tenés discapacidad sos re buena, si tenés discapacidad, ¿cómo te vas a hacer cargo de otra persona en el caso que quieras tener hijos, hijas, o atender una casa, ¿no? Atender a otra persona, porque la otra persona en algún momento se puede enfermar o puede necesitar de tus cuidados. Entonces eso se relaciona mucho. Pero otra cosa que juega mucho en los familiares de las personas con discapacidad es cómo esperan que sea ese compañero, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que sea alguien que vea, que sea alguien que no vea. O sea, va a depender mucho de ese ideal que se hizo la familia. En mi caso, yo la lucho mucho en el sentido de que a mí cuando quedé ciega, mi mamá siempre me enseñó que las cosas me iban a costar mucho por el contexto en el que estábamos, y cuando mi familia llega el momento que también les nace esas cosas, ¿viste? Como decir, no, Jessy, mira tal cosa, y yo tengo mi personalidad. Entonces también me impongo, digo, hasta acá todo bien, pero soy una mujer de tantos años, yo decido esto y me va bien o me va mal, pero ojo, no me meten los cuernos, no me va mal por ciega, es por la situación de la vida. O sea, las personas son malas con las personas con discapacidad, con las personas sin discapacidad, porque a veces se relaciona mucho eso, ¿no? El que te engañen, el que te mientan, el que todo eso, y es porque sos ciego, porque tenés una discapacidad, y no, a todas nos pasa. Claro, es como dicen, de los cuernos y de la muerte nadie se salva, ¿no? Totalmente, pero vos cuando tenés una pareja y vos tenés una discapacidad es porque te lo hicieron porque vos no ves, ¿entendés? Y nada que ver, o sea, son cosas de la vida, son elecciones. Entonces a una también le toca enseñarle a la familia que le va a tocar sufrir igual que a todas las personas. No es que no te va a tocar sufrir porque tenés discapacidad, no es que toda la gente sea buena, no es que la pareja que elijas te va a amar y te va a cuidar como te cuida tu familia porque ves que necesitas más ayuda o porque no ves, ¿no? Sino de que se van a manejar con los mismos valores que se maneja a lo largo de su vida. Entonces una también sabe que te va a tocar sufrir por esas cosas. Se charla mucho, ¿no?, en este último tiempo la palabra fibromialgia. ¿Es una persona que es considerada idónea para adquirir el CUT, por ejemplo? A ver, lo que es la fibromialgia solita, porque la fibromialgia tenemos dos grandes ramas, digamos. Por un lado tenemos la fibromialgia que solo tiene diagnóstico de fibromialgia, ¿no?, que es la que te realiza un médico, digamos, que va a tocar algunos puntos específicos, y si de los 18 hay 11 que están activos, esa persona clínicamente puede ser considerada, digamos, con fibromialgia. Y por el otro lado está la fibromialgia que viene con una condición de salud, digamos,
asociada. La fibromialgia que viene con una condición de salud asociada, hay que ver cuál es la condición de salud, pero seguramente, digamos, tiene la posibilidad, después de la valoración, puede ser una de las condiciones, digamos, clínicas o médicas que certifican discapacidad. La fibromialgia solo tiene que demostrar el tiempo, digamos, de duración, porque muchas veces uno dice, tal problema sí, tal problema no, ¿cuál es el...? Si yo puedo demostrar, digamos, que hay un dolor sostenido en el tiempo, el dolor sostenido en el tiempo sí me puede llegar a significar, dentro de la evaluación y después de haber visto la participación, cuáles son las barreras y todo lo que toma la CIF, que es el instrumento con el cual la Junta de Certificación de Discapacidad evalúa, ahí puede llegar a incluirse dentro de las problemáticas que pueden desencadenar, digamos, la situación de discapacidad. Hoy sos una referente. Te vemos en convenciones, te invitan de todos lados para que des tu testimonio y también sos una inspiración para muchas personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo lograste superar las diferentes barreras, tanto arquitectónicas o sociales, que se plantean, ¿no? A las personas con discapacidad? Mira, las personas con discapacidad, yo creo que en general necesitamos de 3 grandes pilares. Uno es la familia. Si no tenés una red de apoyo importante, llámese familia, llámese la gente con la que vivís, comunidad, es muy imposible seguir. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, todo lo que alcancé o los lugares que pude habitar en este tiempo de mi vida fue porque tuve una familia presente o una comunidad o un barrio, hasta mis vecinos, te puedo decir, que siempre estuvieron ahí para apoyarme. Después es la voluntad, porque a veces es pura voluntad. A veces, digo, salís a la calle y todo es no sé, de que vas a hacer fila para un trámite, por nombrar algún organismo ANSES, ¿no? Donde los turnos son llamados en pantalla y vos estás esperando que te toque tu número, y si no tenés a alguien buena onda al lado que te diga, es el tal número, y vos decís, es el mío, ya pasó el tuyo, ¿entendés? Entonces, desde esas cosas que vos decís, en serio que hay cosas que no están preparadas para una, es pura voluntad, es saber sacar una sonrisa cuando, no sé, vas a algún lugar y no te llenan planillas, o vas a algún estudio, pasa con los estudios ginecológicos o las mamografías, cosas que son muy personales y que las haces, que cuando vas te dicen, bueno, no viniste con tu mamá, o volvé cuando vengas con alguien que te acompaña. Entonces ya desde ahí vos tenés que agarrar y decir, bueno, saco una sonrisa y trato de remarla un montón. ¿No? Cuenta hasta 10, eso te pasa. Entonces creo que eso, una red de apoyo, mucha voluntad, y la otra es aprendizaje puro. O sea, para mí es las ganas de querer enseñar todo el tiempo, porque a veces las cosas estas que te cuento, las barreras, no es que las personas las hacen desde la maldad, muchas veces del desconocimiento. Entonces una ya sale con la idea de la casa de decir, voy a tener que enseñar algo siempre, ¿entendés? Es como que todo el tiempo que tenés que enseñar. A veces no tenés humor ni ganas, eso también te sucede, pero también ganas de aprender. Porque hay cosas que no las sabes hacer, porque vos imagínate que casi el 80% de las cosas que aprendemos es porque lo vemos. Aprendemos a bailar porque vimos a alguien a bailar. Aprendemos a comer porque vimos cómo alguien agarra los cubiertos. O sea, todo es muy visual. Entonces, tenés que estar siempre atenta para aprender. Desde un ruido, desde si vos escuchás que, no sé, a mí me pasa con mis compañeros, de que mis compañeros hacen las cosas de una manera y yo escucho un ruido de capaz que se agacharon y dije, sí, se agachan para hacer esto. Y lo aprendes, ¿entendés? Después a tu manera. Pero creo que es eso, como mucho aprendizaje, voluntad todo el tiempo de querer superarte, de querer seguir viviendo, porque esa es la meta, seguir viviendo y seguir cumpliendo objetivos, y la red de apoyo. Algo que la persona con discapacidad deba tener muy en cuenta a la hora de iniciar sus trámites o acercarse al Ministerio de Salud. A ver, de tener en cuenta es cuidar principalmente su salud, siempre tienen que cuidar principalmente su salud, tienen que pedir las ayudas y los apoyos que requieran, eso me parece que siempre es esencial. En relación a iniciar el trámite, digamos, el trámite
con toda la documentación, digamos, con la documentación, tranquilamente somos una de las juntas, una de las provincias donde la Junta tiene una demora de menos de un mes, digamos, para otorgar el turno y para hacer la certificación. Eso Nación siempre nos ha dicho que somos una de las provincias como más rápidas en dar la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se va a la Junta de Certificación de Discapacidad, tienen que ir con con toda la evaluación médica, la evaluación de la condición de salud. Entonces, si no lleva la evaluación de la condición de salud, digamos, la Junta no va a evaluar esa condición, ¿no? Entonces, sí o sí en eso, por ahí, desgraciadamente, somos como requisitos dependientes porque tenemos que sí o sí ver cuál es la evaluación que te hicieron, digamos, no sé, si vas al kinesiólogo, vas a cualquier terapeuta, vas a un psicólogo, cuál es esa evaluación, cuál es la evaluación del fisiatra, del psiquiatra, del neurólogo, del médico que te vea, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es revisar esa documentación, digamos, y ahí empieza recién nuestra valoración. Nosotros recién con todo lo que nos trae, recién ahí nos sentamos y empezamos. Y puede ir a andar en colectivo, no puede ir, y puede hacerse de comer solo, puede ir a trabajar, y nosotros ahí empezamos otro tipo de preguntas para poder llegar a certificar esta condición. Jessy, hay otra cosa puntual que les afecta mucho y son por lo general los temas legales, ¿no? Uh-huh. ¿Se encuentra asesoramiento con respecto a todo lo que tenés que hacer y los papeles que tenés que llenar para recibir, por ejemplo, un CUT? Mira, creo hoy en día siento de que hay mucha más información en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa ahora con eso? Es que la información que no está en las normativas adecuadas. Por ejemplo, esto que yo te decía hace rato desde un turno, ¿no? Desde, por ejemplo, ahora Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad nos envió cartas documento. O sea, nos envió cartas documento escritas. Nunca un código QR alrededor para que vos lo escanees si vos necesitabas. No sé, es como re raro porque vos decís, o sea, re bien la carta documento, ¿no? Pero como que vos decís, pero no pensaste en que podía ser una persona ciega, no pensaste que una persona que vive sola o que es una persona que tiene discapacidad intelectual y vive sola, entonces hacerlo en lenguaje sencillo, en lenguaje claro. Sos la agencia de discapacidad, no sos cualquier organismo, ¿no? Entonces, en eso pensaba cuando recibí, por ejemplo, varios compañeros que recibieron la carta documento y yo les preguntaba, ¿cómo hiciste? Y ahí encuentro eso. Entonces, hoy pienso en eso, de que hay más información. El tema es que hay que pensar cómo esa información que es súper buena, ¿no? Pero cómo esa información es posible para todos y todas. Que no tenga que depender de que vos tengas a alguien al lado, porque a veces no lo tenemos. Y la gente dice, ¿cómo no vas a tener? En serio, te juro que a veces te llegan, no sé, boleta de luz, te llegan cosas y no tenés a alguien que te la lea. Y es doloroso esa situación, ¿eh? A veces uno se ríe, pero después vos terminás diciendo, che, en serio, es un bajón que no puedas leer tus cosas que tenés que pagar sola. Y en este caso es una carta de documento que te dice un turno, un lugar donde tenés que ir. Y si vos no lo puedes hacer leer con otra persona, y si pensaste que era un papel cualquier cosa, ya lo tiraste, digamos. ¿No? Obvio que te lo dejan, te nombran, te dicen de qué va, qué sé yo. Pero bueno, piensa en esas cosas. Como que hay información, pero ahora el segundo paso es pensar cómo esa información yo hago para que sea para todos y todas. Y no es un sueño, hay métodos. Si vos estudiás sobre cómo comunicar, podés llegar a hacer esta información accesible. ¿Hay algo que haga mal la persona que tiene discapacidad o aquella persona que por ahí vemos muchas personas que se quejan diciendo que quedan fuera del sistema de salud? ¿Hay algo que no esté haciendo bien o cómo decirlo? Como que esté en infracción o en falta como para que no sea considerada? Yo creo que todo el mundo hace todo lo que está a su alcance. Muchas veces justamente esta imposibilidad, digamos, de acercarse o de pedir ayuda, hace que todo venga más lento. Hace 3 años hemos empezado a trabajar con toda la gente de APS, digamos, desde el Ministerio, en la 883, que es una
una ficha que llena, digamos, el agente sanitario cuando va a la visita domiciliaria. Justamente, antes tenía la 883, preguntaba solo si tenía algún familiar en la casa que tuviera o no discapacidad. Nosotros hemos ampliado eso preguntando, ¿hay alguien que no escucha? ¿Hay alguien que no ve? ¿Hay alguien que requiere algún tipo de equipamiento? ¿Hay alguien en su casa que usa muletas, que usa bastones, que usa silla de ruedas? Justamente para favorecer la captación, ¿no? Me parece que falta información, y esta información que falta hace que la gente todavía o no se anime. Hay muchas veces que la persona con discapacidad dice, no, yo no quiero tramitar el certificado porque después no voy a poder trabajar, o después no voy a poder. Mirá, sí, me pasó con gente conocida, digamos, que me llama y me dice, mirá, estoy en un juicio de divorcio, mira, si yo saco el certificado de discapacidad, mis hijos después no me los van a entregar. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, que vos tengas o no tengas discapacidad, vos podés seguir decidiendo porque vos sos la misma persona y vas a seguir siendo la misma persona. Entonces muchas veces este miedo o este estigma hace que no nos animemos, no preguntemos, ¿ah? Y eso es lo que por ahí puede llegar a demorar un poquitito toda esta situación, ¿no? Seguramente que como en todos lados hay trabas y no se entiende porque yo le pido tal papel y no me lo dan, y que yo quiero tal informe, y va a la Junta y la Junta le pide otro informe más, pero si le pide otro informe más es para darle mayor cobertura, porque también es eso, el certificado de discapacidad habla de cuál es, digamos, la condición de salud que lo lleva a eso, ¿no? Entonces ese papel después, como la ley de discapacidad lo que dice es que vos tenés, digamos, una cobertura al 100%, ¿no? Entonces, con ese certificado de discapacidad vos lo llevas a la obra social e informas, che, yo tengo esta discapacidad. Entonces, está obligada, digamos, la obra social en darte el 100% de cobertura respecto a tu discapacidad. Entonces, muchas veces la Junta, cuando repregunta o pide algún informe, porque a lo mejor va una persona que tiene una discapacidad motora, pero a su vez tiene algún compromiso visual. ¿Y por qué, digamos, la Junta no va a buscar, digamos, que esa persona también reciba esos lentes que le tiene que dar el 100% de cobertura a la obra social, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces, obviamente que cuando uno le está pasando mal, todo lo que te pidan, digamos, suele ser complejo y complicado, ¿no? Pero bueno, siempre hay que acercarse, hay que preguntar. Muchas veces se dan por supuestos, digamos, y no se pide la explicación, y ahí se pierde mucho de todo lo que uno intenta del otro lado, ¿no? Hay que aprender a esto, a ver de un lado y del otro. Entonces hay veces que nosotros nos cuesta a lo mejor ponernos de un lado, y a la persona que va a consultar también le cuesta ponerse de nuestro lado. Entonces me parece que ahí hay que detenerse un minuto, intercambiar palabras, y con eso siempre se termina solucionando. Hay otra barrera que es la arquitectónica, ¿no? Y que los diferentes gobiernos y estados están construyendo, tanto a nivel municipalidad como a nivel gobierno provincial. Los llaman a las personas con discapacidad para saber más o menos en qué entorno se pueden mover o cómo modificar ciertas estructuras como para incluir a las personas con discapacidad. Mira, yo desde la municipalidad, que es lo que conozco, y a nivel provincial, que también conozco, porque bueno, ¿no? Una que está en una fundación le toca siempre estar golpeando puertas o siempre estar buscando soluciones, y también como trabajadora te puedo decir que se están buscando o se estuvieron buscando lugares donde las personas con discapacidad estaban dentro de los espacios de decisión, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, un espacio que hable sobre inclusión, que haya una persona con discapacidad, consejos, comisiones, ¿no? Se buscó mucho esos espacios. ¿Qué es lo que sucede? Es que nuestra provincia es una provincia que fue construida allá muy lejos, donde no había un modelo social. Entonces, cuando vos buscabas, por ejemplo, una rampa, los únicos espacios que tenían rampa eran los lugares hospitalarios, los médicos, digamos, los de salud. ¿Por qué? Porque ¿dónde iban las personas con discapacidad?
a sanarse, a curarse a los lugares de salud. No se esperaba que estés en un parque, no se esperaba que estés en una universidad. Son muy pocas las universidades que cuentan con ascensores, rampas. Entonces, desde que hablamos desde el modelo social, ya sí se entiende que las personas con discapacidad queremos ir al boliche, tenemos muchas ganas de ir a muchos lugares y tenemos el derecho, no solo la gana. Entonces, ahora hay que pensar cómo las nuevas estructuras, los nuevos edificios, sí vienen con este modelo, ¿no? de un diseño universal, donde pensamos que la rampa no es solo para las personas con discapacidad, sino también para adultos mayores, personas mayores o para personas con bebés, entonces necesitan llevar un carrito. Entonces, los edificios de ahora sí, ahora es pensar cómo lo que ya se hizo lo vamos mejorando. Y ahora lo que yo siempre invito a pensar a la gente, porque esto es lo que a mí más me preocupa, es que si tenemos pocas rampas, y esas rampas, las personas ponen los autos en la rampa, ponen la moto justo ahí donde hay un palito, entonces apoyan la moto ahí y me tapan la rampa, de las pocas que tenemos no tenemos más. Entonces, pueden haber normativas de accesibilidad, ahora hay que ver cómo la ciudadanía, cómo el vecino o la vecina empieza a darle el uso que se merece y el respeto que se merecen esas normativas, que pueden ser pocas, pero las que hay las tenemos que respetar. Entonces creo que es un cambio y que está bueno poder hacerlo. ¿Cómo está la relación con el gobierno con respecto a las pensiones no contributivas? Bien, en relación a las pensiones no contributivas, hace un mes ha estado llegando a todos los beneficiarios de pensión no contributiva, que es la pensión por incapacidad laboral, ¿no? Ha estado llegando una carta documento directamente desde Nación. Esta carta documento lo cita porque están haciendo una auditoría por justamente toda la situación que se planteó en otras provincias en relación a estas pensiones, como que no estaban bien otorgadas o había ciertas inconsistencias. Entonces, el mes pasado empezaron a venir las cartas documento que le va a llegar a toda persona mayor de 18 años que tiene, digamos, la pensión no contributiva. Y bueno, lo que están haciendo es citándolos a una auditoría, ¿no? En donde le piden que lleven algún informe médico en donde puedan constar cuál es la situación de salud actual, ¿no? Porque es un informe médico actualizado, y después, obviamente, toda la documentación que tengan que pueda, digamos, sustentar o que pueda evidenciar la condición de salud, ¿no? Esto era un sueldo, ¿no? Que percibían o un beneficio. Claro, pensión, es un ¿no? beneficio. La pensión no contributiva es una cantidad de dinero, digamos, que se le da a las personas que no pueden trabajar y que tienen una condición de salud. Y que no solo eso, sino también le permitía pertenecer o ser parte del programa Incluir Salud, digamos, que es un programa de financiamiento, digamos, para lo que sería algún tipo de medicación o algún tipo de medicación de alto costo y ese tipo. Lo que sí, digamos, está planteado esto de que la persona se tiene que presentar, digamos, te estaba comentando recién, la persona se tiene que presentar según la citación. Entonces muchas veces están preguntando, ¿nos presentamos, no nos presentamos, qué hacemos? Y sí, hay que presentarse. Hay que presentarse porque si no, la Nación toma queda como que incumplimiento. Claro, lo toman como incumplimiento y le dan de baja esas pensiones. ¿Y dónde se presentan? Les ha llegado a cada persona, digamos, una carta documento en donde dice cuál es el lugar. Es un convenio que ha hecho Nación con los médicos de PAMI, ¿no? Uh-huh. Los médicos de PAMI son los que van a terminar, digamos, como haciendo esta auditoría en donde van a evaluar toda la documentación que le lleven, porque le tienen que llevar toda la documentación que tenga. Ellos van a visualizar y van a cotejar que esa documentación corresponda a la persona que se presenta ahí, y después de eso tienen un mes, 30 días, dice la carta documento, para que esto sea enviado, digamos, a Nación de alguna forma. Vía oficina de Andis, vía oficina de ANSES, directamente por carta a Nación, o si no, por el sistema TAD,
digamos, que es con la clave de AFIP. ¿Cuántos son los jujeños afectados por esto? ¿Tenés idea? En realidad nosotros creemos que personas, digamos, con pensión no contributiva en la provincia hay alrededor de 20.000 personas, ¿no? Ahora, dentro de esas 20.000 habría que recortar, digamos, todos los menores de 18. Así que la verdad que ese dato, digamos, lo maneja ANSES, desde el Ministerio de Salud no lo manejo. Muchas gracias. No, por favor. Si le tenés que dejar un mensaje a aquella persona que se está descubriendo o que por ahí por temor no quiera aceptarse como con una discapacidad, ¿no? Ay, sí. Bueno, yo más que nada le diría primero que acá estoy para abrazarte, para contenerte, porque van a venir momentos súper difíciles cuando salís a la calle y la gente y escuchás que hablan a tu alrededor como cuidado, ten cuidado, todas esas cosas. Primero te duele mucho, después lo empezás a aceptar, pero lo que sí te puedo decir es que cuando estás del otro lado, cuando pasaste, no sé, situaciones muy difíciles, te das cuenta que todo es posible, porque real, yo si me lo preguntabas a los 12 años te decía me mato, porque no sabía cómo se vivía, y hoy a esta edad que ya tengo mi trabajo, tengo mis proyectos de vida están muy muy bien encaminados, puedo decir que se puede. Te cuesta mucho más todo, esa es una realidad. Pero de que se puede, y sobre todo esto, ¿no? De que siempre pienso que cuando una no ve o cuando una está en alguna situación diferente a lo que está en la mayoría, siempre le das algún mensaje a aquella persona que hoy no se da cuenta lo privilegiado, la privilegiada que es por ver un amanecer, por ver el rostro de sus hijos, de sus madres, de sus padres. Entonces creo que siempre podemos mostrar algo que la gente no se da cuenta porque lo tiene el día a día. En el caso de la ceguera, y así me parece con todas. Así que lo que te diría es que aceptes este proceso que va a venir con lágrimas, con mucha tristeza, pero también con muchos triunfos. Y que somos muchos, aunque no nos ven tanto en la calle, pero somos un montón que cumplimos muchos sueños. Y también sufrimos mucho, pero porque somos humanos y humanas como todos. Así que eso, fuerza.